de poder estar aquí en este día. Gracias a Dios por hermano Javier y por su invitación para que pudiéramos predicar la palabra de Dios en este día. Tengo tan pocas oportunidades de predicar en español que siempre agradezco cualquier oportunidad de poder predicar en inglés. Digo, de no tener que predicar en inglés. Pero es una bendición poder estar aquí. Dios les bendiga. Quiero decirle un par de cositas. Quiero que me escuchen. Gloria a Dios. Primero, quiero decirles que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Si no fuera así no lo diría, pero sé, el Espíritu le da testimonio a mi espíritu. Que Dios está en este lugar. La segunda cosa que quiero decir es que doy muchas gracias a Dios por todos los que aman esta iglesia. Doy muchas gracias a Dios por todos los que invierten horas y horas en ensayos, en preparar cosas para el Señor, en hacer cosas hermosas para el Señor. Recuerden que ni un solo minuto que usted invierta en el Señor es en vano. Cada minuto que usted ha invertido en el Señor tiene su recompensa. Y le quiero exhortar a que lo continúe haciendo, porque Dios se agrada de esos sacrificios. Dios se agrada de esos sacrificios. Y cuando usted viene al ensayo de la alabanza, viene al ensayo del teatro, viene al ensayo de las danzas, o el tiempo que se invierte en preparar una predicación, o en lo que sea, es un tiempo de bendición para nosotros mismos. Y un tiempo que trae gloria y alabanza a Dios. Hoy es un día muy importante para los cristianos. ¡Sí, Señor! El domingo de resurrección es el día más alegre del año. ¡Sí! Y es bueno que en este día estemos alegres, porque tenemos un Cristo que vive y reina para siempre. ¡Sí, Señor! Y en este día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Siempre no puede ser el Antiguo, no puede ser el Antiguo. En el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y los versículos 3 al 10. Repito, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 10. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortijo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Bendito pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Usted puede decir eso también? Por la gracia de Dios, solo por su gracia, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Señor, no te pedimos que bendigas esta palabra, porque esta palabra es tuya y ya es bendita. Te pedimos que nosotros seamos bendecidos por ella. Te pedimos que nosotros en el día de hoy seamos tocados y
discernir los huesos y las coyunturas. Que esa palabra hoy traiga vida a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, bendito. Amén. Hermanos y hermanas, la resurrección es un hecho histórico, real, que no puede ser negado. Y una vez más quiero decirles hoy por qué nosotros podemos estar tan seguros de que la resurrección no es una historia inventada por un grupo de discípulos de Jesús para tratar de recuperar la credibilidad después de haber pasado por la terrible experiencia de ver a su maestro y a su Señor morir en la cruz. En primer lugar, la tumba estaba vacía. La tumba está vacía. No hay un lugar donde alguien pueda decir: aquí yacen los restos mortales de Cristo Jesús. Nadie puede decir eso. Ni lo pueden embalsamar. Señor, aleluya. Porque si no hay cuerpo, no hay embalsamamiento posible. Bendito. La tumba está vacía. Aleluya. El cuerpo no aparece. Bendito sea el Señor. Y eso para mí es prueba de que Cristo vive. La segunda prueba contundente para mí es que unos discípulos que estaban tristes, desanimados, derrotados, pesimistas, fueron transformados por una noticia real, porque nadie puede ser transformado por una mentira. ¿Usted sabe algo de eso? Hay alguien aquí que haya vivido de una mentira muchos años hasta que de pronto abrió los ojos y dijo: ¡ay! Nadie puede vivir toda la vida de una mentira. Si la resurrección de Cristo no fuera real, no hubiera existido transformación en la vida de aquella gente que estaba triste, que había puesto a morir a su Señor, y ahora de pronto estaban saltando de gozo y diciéndole a todo el mundo: Cristo vive, y aún estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Nadie muere por una mentira. Pero los discípulos estuvieron dispuestos a vivir y a morir proclamando. ¿Cuántos fueron llevados a las hogueras? ¿Cuántos fueron llevados a los leones? ¿Cuántos? No a los leones de Don Francisco, sino a los leones de verdad, ¿saben? Ahí en el Coliseo Romano. ¿Cuántos fueron llevados a la muerte y los obligaban a que negaran a Cristo? Y ellos morían diciendo: Cristo vive. Nadie muere por una mentira. Si Jesús no hubiera resucitado y nunca se le hubiera aparecido a los discípulos, ellos nunca hubieran experimentado ese cambio tan rotundo del desaliento al gozo, y de la cobardía a la valentía, y de la desesperación a la esperanza. Eso solamente ocurre cuando hay una verdad poderosa que entra en el corazón y posee nuestra vida. Otra prueba para mí de que Cristo verdaderamente resucitó son los escritos del Nuevo Testamento. Si usted pudiera tomar los 27 libros del Nuevo Testamento y tratar de definir en una breve oración cuál es el contenido de los 27 libros del Nuevo Testamento, usted podría decir fácilmente: el contenido es que Cristo resucitó. Amén. Todo lo que se dice allí en esos 27 libros es para demostrar que Cristo vive y que Cristo tiene el poder para hacer vivir a los que en Él creen. Si tenemos Nuevo Testamento, si Cristo hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, ¿quién iba a escribir de qué? A ver, ¿quién iba a escribir de qué? Pero si esos libros están ahí es porque generaciones sucesivas de cristianos siguieron experimentando la realidad de que Cristo vive. Alabado sea el Señor. Una prueba también de la resurrección es el derramamiento del Espíritu Santo, el
día del Pentecostés. Porque si Jesús nunca hubiera sido exaltado a la diestra del Padre, nunca hubiera ocurrido un Pentecostés. Él dijo, yo me voy. Él lo dijo. A nadie debió haberle tomado de sorpresa. Él lo dijo, yo me voy, pero les envío a los paráclitos. ¿Saben qué rayo es eso? El otro consolador. El otro consolador. Yo soy su consolador, pero ahora me voy y les mando el otro consolador. Bendito sea el nombre del Señor. Y el día de Pentecostés, en su sermón al pueblo presente en aquel día de fiesta, Pedro hizo constar que aquello que estaba ocurriendo en aquel día lo estaba haciendo el Cristo resucitado. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, a este Jesús resucitó Dios. Y dice Pedro, y de eso todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que pasó el día del Pentecostés también es una prueba de que Cristo realmente resucitó. Y por último, yo creo, por último de la introducción, no se embulle mucho. Yo creo también que Cristo vive porque me ha hecho resucitar a mí. Y yo supongo que yo no soy el único, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay aquí que puedan decir, yo estaba muerto y Cristo me devolvió la vida? Cristo me resucitó. Cristo me dio vida de nuevo. Yo estaba muerto y el Señor me resucitó. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios aquí? El mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No solamente Cristo resucitó, Él tiene el poder para hacernos resucitar a nosotros también. Él tiene el poder para darnos la vida a nosotros también. Y tiene el poder para devolverle la vida a su iglesia también. La resurrección, hermano, fue real para María Magdalena. Yendo en aquella mañana al jardín donde estaba la tumba y viendo allí a un hombre sin saber que era el Cristo resucitado, pero cuando él dijo su nombre, alábele, cuando él dijo María, de la manera en que solo Jesús podía decir ese nombre, ella inmediatamente lo reconoció. ¿Quién le dice a María que ella no vio a Jesús? ¿Quién le dice a María? Ella oyó su nombre dicho por Jesús e inmediatamente su respuesta fue Maestro. Maestro. Fue real para María, fue real para Pedro y Juan cuando llegaron corriendo, cuando María fue como una loca allá a decirle a los otros, me imagino. Ustedes las mujeres son especiales para dar noticias. Ustedes son especiales para dar noticias. Me imagino a los discípulos ahí, desanimados, y María llega como una... Menos mal que no era tu guarda. Y dice la palabra que Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Y cuando iban llegando a la puerta del sepulcro, Juan se detuvo, pero
lienzos que envolvían el cuerpo de Jesús estaban enrollados y puestos a un lado. Ustedes me pueden decir si alguien se va a robar un cuerpo. Si alguien hubiera estado ahí para robar ese cuerpo, ¿ustedes creen que se hubieran tomado el trabajo de doblar los lienzos y ponerlos ahí? Pedro y Juan estaban convencidos. Cuando ellos vieron, creyeron. Bendito el nombre del Señor. La resurrección fue real para los dos caminantes que iban de Jerusalén a Emaús, comentando las tristes noticias de la muerte de Jesús. Y en medio de su dolor se les apareció el Cristo resucitado, quien partió el pan con ellos. Y cuando partió el pan, ellos sintieron su corazón arder con el fuego de la presencia del Cristo resucitado. Gloria a Dios. Y regresaron a Jerusalén a decirle a todo el mundo que ellos habían visto a Cristo. ¿Puede todo el mundo estar loco? ¿Puede toda esa gente estar loca? La resurrección fue real para los 12 que estaban encerrados, muertos de miedo en el aposento alto, y de pronto Cristo se apareció en medio de ellos. ¿Pues dónde entró? ¿Cómo? Yo creía que había cerrado la puerta. ¿Te fijaste si la ventana todavía no cerrada? Cristo entró y se paró en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y Tomás no estaba ahí ese día. Eso es como alguien que falta hoy aquí, cuando usted le diga: ay, el culto del domingo estaba tan bueno, y me va a decir: ay, me lo perdí. Tomás dijo: ay, me lo perdí. Pero yo no creo, ¿cómo va a ser? Si yo no veo, no creo. Y entonces al domingo siguiente estaban otra vez los discípulos reunidos, estaba Tomás allí, y en eso se apareció de nuevo el Cristo resucitado. Y sin pedir palabra, Cristo le enseñó las marcas de los clavos y le enseñó su costado traspasado. Y Tomás cayó al suelo y dijo: mi Señor y mi Dios. Bendito, aleluya. Gracias, Señor. ¿Estaba loco Tomás también? Él estaba convencido de que aquel era su Señor. La resurrección fue real para los 12 que estaban una mañana a la orilla del mar, y Jesús resucitado se apareció y desayunaron juntos. Bendito sea el nombre del Señor. La resurrección, hermanos y hermanas, fue real para Pablo, quien era un perseguidor de la iglesia, quien estaba combatiendo a los discípulos de Cristo. Y Pablo afirma, él dice, por último, como un abortivo, dice la Nueva Versión Internacional, como uno nacido fuera de tiempo, porque él no era de los 12, se le apareció en el camino de Damasco. Y ese perseguidor de la iglesia dijo, cuando la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas, pataditas contra la punta de un aguijón. La respuesta del perseguidor fue: Señor, Kyrie, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo estaba dispuesto a morir por proclamar esa verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo no era un judío piadoso que trataba de buscar pruebas de que Cristo estaba vivo. No era un hombre noble, amante de las revelaciones sobrenaturales. No era un tierno cristianito tratando de justificar la muerte de su Señor. Era un monstruo, era un torturador, era un enemigo de la cruz de Cristo, era un perseguidor de todo lo que oliera a cristiano, era un opositor. Y ese hombre que estaba muerto se encontró en el camino de su vida con el Cristo resucitado, y ese Cristo lo transformó y lo convirtió en un instrumento glorioso para su honra y su gloria. Aleluya. Pablo es una prueba de que Cristo vive, y no solo de que vive, sino que tiene la capacidad de transformar las vidas. Amén. Gloria a Y de Dios. hacer que personas que estaban muertas resuciten una vida nueva en Él. Yo creo que ya no soy aquel
Yo soy aquel. No, ya yo no soy aquel. Aleluya. Que aquí en esta iglesia predicaba hace poco 1 hora y media. Bendito. Con los gringos me he tenido que acostumbrar a. Pero quiero decirles algo. Yo vengo hoy a esta iglesia en el nombre de Cristo que vive siempre. Asegurarte que el poder de la resurrección no solamente fue real en la vida de Jesús, sino que sigue siendo real en la vida de las personas que humildemente vienen delante de Dios y claman por una nueva oportunidad, por un nuevo comienzo para sus vidas. ¿Cuántos que están aquí han experimentado una sanidad? Aleluya. Bendito. Amén. ¿Cuántos han disfrutado de la bendición de una oración respondida cuando parecía imposible? Dios lo hizo posible. ¿Cuántos han estado en medio de una situación que parecía no tener salida y Dios les dio una salida? ¿Cuántos se sentían que no tenían perdón y en algún momento Cristo vino a darles la seguridad del perdón? El poder real del Cristo resucitado, hermanos y hermanas, está disponible. Amén. Para los que lo quieran. Porque esto no es a la fuerza. Si usted no lo quiere, disfrute la vida a su manera. Pero si usted lo quiere, el poder del Cristo resucitado está a su disposición. Y si usted acude a Jesús en busca de una oportunidad para empezar una vida nueva, Cristo resucitado tiene el poder para hacerlo. Amén. Pero además de eso, quiero decirles algo: Cristo resucitado tiene el poder para continuar resucitándonos a nosotros. Los que ya le conocemos, los que ya somos sus seguidores, los que todavía hoy necesitamos de su perdón, de restauración, de renovación espiritual, de un nuevo rumbo para nuestras vidas, de una nueva visión. Amén. Sospecho que muchos cristianos, hermanos y hermanas, viven solo del recuerdo de ese poder. Hello, ¿alguien me oye? Muchos cristianos no viven de la realidad presente de que ese poder está actuando hoy en nosotros. Muchos cristianos pueden hablar de ese poder cuando nos convertimos hace 30 años, o cuando nos sanó hace 25 años, o cuando nos abrió una puerta para venir a este bendito país hace 20 años, o 15 años, o 10 años, o 5 años, o 1 año. Testimonio: ay, yo le doy gracias a Dios porque me ha traído este gran país. ¿Y cuándo vino? Hace 25 años. Ay, yo le doy gracias a Dios porque me sanó de un cáncer terrible que yo tenía hace 44 años. Y muchos cristianos viven del recuerdo de algo que pasó, pero muy pocos pueden testificar: hoy, esta semana, en estos días, yo experimenté el poder del Cristo resucitado haciéndome renacer. Bendito. Y quiero decirles algo: la realidad es que todos nosotros, aunque conozcamos a Cristo, seguimos necesitando del poder de Cristo resucitado. Amén. Lo seguimos necesitando. Dicen los psicólogos que el ser humano cada cierto tiempo necesita reinventarse a sí mismo. Dicen los académicos que una persona necesita resurgir de la ceniza como el ave fénix. Por cierto, estaba googleando ahí lo del ave fénix. Googleando. El mito del ave fénix nació en Egipto. Habla de un ave del tamaño de un águila, de plumaje rojo, anaranjado, amarillo, incandescente, fuerte pico y garras que se consumían por la acción del fuego cada 500 años para luego resurgir de sus propias cenizas. El que tenga 499 debe saber que el año que viene
A lo mejor para el año que viene. Y los piadosos cristianos del siglo XXI nos gusta hablar de las águilas. ¡Aleluya! Y nos encanta usar la imagen de que el águila cada cierto número de años necesita subir a un monte ella sola, y entonces ahí empieza a arrancarse las plumas y empieza a darse golpes para mudar el pico, y entonces le sale todo de nuevo, las plumas, el pico, las garras, todo, y vuelve a volar un águila nueva. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Sí, todas estas cosas son bonitas. Pero la realidad es que lo que hace que mudemos la pluma y mudemos el pico y resurjamos de la ceniza y nos reinventemos a nosotros mismos es el poder del Cristo resucitado. Yo doy testimonio de que he experimentado resurrecciones en mi propia vida. A los 11 años en un campamento de secundaria en el Seminario Evangélico de Teología de Matanza, donde me llevó por primera vez mi pastor, el reverendo José Alberto Borbón. 1967, mi papá estaba en la cárcel. Allí, en una predicación de Nice Fernández, yo sentí la voz de Dios hablando a mi corazón, y allí le entregué mi vida a Cristo. Y para mí esa fue mi primera gran resurrección. Luego, el 5 de diciembre de 1977, yo también estoy hablando de edad, pero déjenme llegar, no me tiren piedra todavía. El 5 de diciembre del 77, en un programa de Navidad, el poder de Cristo resucitado me convenció de que me quería usar como un pastor. En octubre del 79 recibí el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas, que significó una resurrección para mi vida. Por cierto, esa experiencia la tuve durante un curso de inglés. ¿Qué tiene que ver el inglés con el Espíritu Santo? Esas son las cosas que Dios hace. Experimenté el poder de la resurrección mientras estaba cortando caña por el delito de ser un joven cristiano que quería ser pastor. Cuando me sacaron del seminario, me mandaron a cortar caña 2 años. Gózate. Sí, me gozo. Gloria a Dios. Indudablemente que me gozo. Y creo que he experimentado sucesivas resurrecciones en cada uno de mis pastorados. En Matanza Central, en Mayarí, en Marianao, en Espedal, en Santa Clara, en Miami. Y ahora, para ser superintendente, tuve también que hacer de nuevo. Y yo creo que cada cierto tiempo todos necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos una resurrección. No podemos seguir viviendo del cuerpo. No podemos seguir viviendo del pasado. No podemos seguir viviendo de memorias, de cosas que pasaron. Hay que vivir de la experiencia de hoy. Y cuando ya no tenemos ganas ni de orar, eso es una buena señal de que nos hace falta una resurrección. Es como un carro que se le acabó la batería, hay que darle un cablazo. Algunos cristianos necesitamos un cablazo. Un cablazo del Espíritu de Dios para que podamos resucitar a la vida en Cristo. Cuando no tenemos ganas de orar, cuando nos ponemos a hablar lo que no debemos, con quien no debemos, es señal de que necesitamos una resurrección. Cuando nos ponemos pesimistas, cuando nos ponemos negativos, es señal de que necesitamos una resurrección. Y en este día, quizá vine aquí para decirles qué bueno que Cristo vive. Gloria a Dios que Cristo vive.
Cristo quiere que tú vivas. Que tú estés vivo. Y Cristo quiere que la iglesia esté viva. A que si te cierra el pico, déjate de pronunciar palabras de muerte y de derrota y de frustración y abre el pico para glorificar a Dios y para proclamar vida. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él nunca me ha dejado ni me ha desamparado. Yo sé que Él siempre me ha cuidado. Yo sé que Él siempre me ha dado la mano. Yo sé que Él siempre ha estado conmigo. Y deja que el poder del resucitado te llene y que de la abundancia de ese poder abre tu boca. Y que solamente de abrir la boca la gente sepa que el poder de Cristo resucitado está en ti. Para que verdaderamente puedas decir, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Por eso en este día quiero hacerte una invitación en el nombre de Cristo. Si tú crees que necesitas un cablazo, si tú crees que necesitas que Dios obre en ti una resurrección espiritual, emocional, hoy puede ser ese día. No hay mejor día del año que este para experimentar ese poder. A ti como que me estás mirando como con cara de que te digo en el nombre de Cristo, hoy puede ser el día que todo ese negativismo, toda esa depresión, toda esa tristeza, toda esa ansiedad pueda ser cambiada en fe por el poder del Cristo resucitado que obra en nosotros. ¿Alguien necesita eso?